Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de Ingeniería Hidráulica Avanzada. En esta clase vamos a comprender y calcular vertederos de pared gruesa. En esta en particular, veremos los vertederos de pared gruesa no influenciados por aguas abajo. Los vertederos de pared gruesa van a fijar una relación entre el flujo y el caudal estableciendo un punto de control, de manera similar a los vertederos de pared delgada. Vamos a tener una relación entre el caudal y la profundidad del flujo. La diferencia con respecto a los vertederos de pared delgada es que el vertedero de pared gruesa tiene una longitud tal que se generan filetes paralelos sobre él, como se puede ver en la figura de la derecha. Tiene una cierta longitud que permite que se generen filetes paralelos sobre él. Aquí podemos ver una imagen de un ensayo de laboratorio de un vertedero de pared gruesa. Hay dos perfiles típicos. Tenemos el perfil de arista viva o arista recta, que podemos ver acá, 90 grados, y también de arista redondeada. La distancia, el ancho del vertedero, se va a denominar E. Y si es que tenemos caída libre, entonces tenemos energía específica mínima en el vertedero de pared gruesa. En consecuencia, la altura de escurrimiento va a ser altura crítica. Pero para que exista altura crítica, debe cumplirse que el vertedero sea lo suficientemente largo. Entonces, para arista redondeada, se considera que el valor E debe ser al menos 3,5 veces la altura crítica. Y para altura recta, debido a que hay recirculación del flujo, se necesita una mayor longitud para que se genere la altura crítica. Entonces, se determina que va a existir altura crítica cuando el espesor sea mayor a 5 veces la altura crítica para arista recta. Entonces, si es que la altura es la altura crítica, entonces la energía específica es la energía específica mínima. Recordemos del gráfico de energía versus altura de escurrimiento. Tenemos que el gráfico de energía específica con respecto a la altura de escurrimiento tiene un punto mínimo donde tenemos energía mínima o energía crítica. La energía crítica va a ser igual a la altura de escurrimiento crítica más la altura de velocidad cuando el área de la sección transversal sea crítica. Además, sabemos que si hay escurrimiento crítico, el número de fluidos es igual a 1. Por lo tanto, si reordenamos términos, obtenemos la siguiente relación, que la altura de velocidad es simplemente la altura crítica dividido por 2. Entonces, al reemplazar esto acá, obtenemos que la energía crítica es igual a 3 medios de la altura crítica. Esto va a ser importante en los siguientes cálculos. Si realizamos un balance de energía ahora entre las secciones AA, esta es la sección AA, y la sección B, que vemos acá, considerando que tenemos altura crítica, si igualamos la energía que hay en A con la energía que hay en B, también sabiendo que la energía es igual a la energía crítica en el punto B, utilizando la relación que acabamos de derivar, y sabiendo que para un ancho unitario, tenemos acá la relación del número de flujo, es igual a 1, tenemos que el caudal por unidad de ancho va a ser igual a la raíz de G por la altura crítica elevado a 3 medios. Entonces, aquí ya va apareciendo una relación con respecto de la altura crítica con respecto al caudal, que es lo que mencionamos en la primera diapositiva. Necesitamos una relación entre el caudal y la altura de escurrimiento. Entonces, si trabajamos esta relación, sabiendo que la altura crítica la altura crítica es igual a 2/3 de la carga, es decir, HC es igual a 2/3 de la carga, reemplazamos esto acá y obtenemos la siguiente expresión. Reordenando términos, obtenemos que este valor, que se va a denominar M, vamos a conocerlo como coeficiente de gasto, va a ser igual a 0,385 por raíz de 2G por H 3 medios. ¿Por qué no se incluye esta raíz de 2G en el coeficiente de gasto? Es para que la ecuación
de descarga del vertedero de pared gruesa sea lo más parecida a las que vimos de pared delgada, que incluían esta raíz 2G. Con este m igual a 0,385. Ahora, este valor es el valor teórico máximo que puede obtener el coeficiente de gasto. Este valor en realidad va a ser menor en la práctica, debido a que hay pérdidas que no consideramos en este balance de energía. Entonces, las pérdidas que están asociadas las vamos a definir como pérdidas singulares y como pérdida de fricción. En esta sección, en la arista, vamos a tener pérdidas singulares, y a lo largo del vertedero, debido a que hay una gran velocidad, el flujo se acelera para alcanzar la altura crítica, van a haber pérdidas por fricción. Entonces la carga va a ser 3/2 de la altura crítica, pero también vamos a tener que considerar las pérdidas. Entonces, las pérdidas singulares se pueden aproximar por un coeficiente que sea proporcional a la altura de velocidad. Esto es similar a conductos a presión. Si se fijan bien, tenemos un coeficiente, que en el conductos a presión era nuestro coeficiente K, por la altura de velocidad. Pero sabemos que la altura de velocidad, cuando tenemos altura crítica, es igual a la altura crítica medios. Por lo tanto, tenemos esta relación. Este coeficiente se puede estimar en función de la relación entre A, que es esta distancia de acá, y la altura crítica, que es la distancia que hay acá. Dependiendo de la relación, este coeficiente va a tomar los valores que ven en la tabla que se presenta aquí en la diapositiva. Y con eso queda definido la pérdida singular. Para las pérdidas por fricción, se va a calcular de modo similar. Se va a calcular como un coeficiente de pérdida por fricción por la altura de velocidad. Y nuevamente, si consideramos que la altura de velocidad es un medio de la altura crítica, podemos expresar las pérdidas por fricción de esta manera. El coeficiente de pérdidas por fricción va a ser proporcional al espesor del vertedero de pared gruesa. Tenemos un factor de 0,008 por n, donde n es simplemente la razón entre el espesor E y la altura crítica. Y con ello queda definido las pérdidas por fricción. Entonces la ecuación de energía va a quedar de la siguiente manera. Tenemos acá las pérdidas singulares, las pérdidas por fricción. Al incluirlas acá y acá, obtenemos que la altura crítica, recordemos que las pérdidas singulares son función de la altura crítica, las pérdidas por fricción también, y la energía también. Por lo tanto, factorizamos por la altura crítica, como podemos ver acá, y nos va a quedar que la altura crítica va a ser igual a 2 dividido esto que vemos acá por la energía. Entonces, en nuestra ecuación de descarga, de caudal por unidad de ancho, reemplazamos la altura crítica que obtuvimos acá, y obtenemos esta expresión para el coeficiente de gasto. A diferencia de la anterior, incluye pérdidas singulares e incluye pérdidas por fricción. Este va a ser nuestro coeficiente de gasto considerando pérdidas. Además, si el borde es redondeado, se va a considerar que las pérdidas singulares son 0. Entonces se pueden despreciar. Sin embargo, para el diseño es más conveniente tener una ecuación que relacione el caudal con la altura. Este h minúscula se refiere a la altura como la carga medible. Sabemos que la carga es igual a la carga medible más la altura de velocidad. La carga medible me refiero a la altura de escurrimiento. Si factorizamos por la altura de escurrimiento, obtenemos la siguiente expresión. 1 más la altura de velocidad, y como factorizamos por la altura de escurrimiento, aparece acá en el denominador. Reemplazando esto en la curva de descarga, vamos a tener en la siguiente expresión, que el caudal por unidad de ancho es igual al coeficiente de gasto, raíz de 2G, por la altura de escurrimiento, por un cierto factor, que se puede estimar considerando la grada de valor A del vertedero. Y toda esta expresión se puede reemplazar por la expresión que vemos acá. No vamos a entrar en el detalle de cómo se calcula esta expresión para no utilizar mucho tiempo en esta clase, pero si desean ver el detalle, en el libro de Francisco Javier Domínguez de Hidráulica, en la página 497 pueden verlo.
Entonces la curva de descarga va a ser lo siguiente. Tenemos el el coeficiente de gasto, que lo tenemos acá, y tenemos este factor. Entonces estos se multiplican y nos queda un coeficiente de gasto completo, donde ahora en vez de tener la energía total, tenemos la altura de escurrimiento. Por ejemplo, supongamos el siguiente caso, que tenemos un caudal de 2 metros cúbicos por segundo, tenemos un espesor de 2 metros, una grada de 0,6 metros, y tenemos una cierta altura aguas arriba, que donde el largo del vertedero es 2,5 metros. Calculemos las alturas de escurrimiento. Tenemos que la ecuación de descarga nos dice que el caudal es igual al coeficiente de gasto por raíz de g por la altura de escurrimiento. Tenemos que el caudal unitario es el caudal dividido por el largo del vertedero, esta distancia que está acá. Esta distancia L es 2,5. Reemplazamos y nos da que el caudal por unidad de ancho es 0,8 metros cúbicos por segundo por metro de ancho. Tenemos la relación del número de Fed igual a 1. Con esto podemos tener la altura crítica. Y nos da que la altura crítica es 0,403 metros. También, para obtener las pérdidas por fricción, tenemos que el valor n, que es simplemente la razón entre E y la altura crítica, va a ser 4,97. Por lo tanto, la relación entre A y la altura crítica nos da 1,5. Vamos a obtener que el coeficiente que necesitamos para las pérdidas singulares es 0,24. Y este es nuestro valor de n. Entonces reemplazamos, tenemos todos los valores, tenemos el caudal, tenemos A, tenemos el factor de pérdidas singulares, tenemos n que está relacionado con las pérdidas por fricción, y solo nos quedaría despejar h. Entonces, si es que la arista es recta, vamos a obtener que h es igual a 0,632. En el caso de acá, este viene siendo el caso con arista recta, como podemos ver acá. Y si la arista es redondeada, el coeficiente de pérdidas singulares se puede despreciar y nos daría un h, despejando de la ecuación que está acá arriba, nos daría un h de 0,587. O sea, nos daría una menor altura. Sin embargo, la altura crítica de escurrimiento sobre el vertedero es la misma. Nos da una diferencia de 4,5 centímetros si es que se instala un vertedero de pared redondeada, de arista redondeada. ¿Para qué es importante esto? Si es que el vertedero es de arista redondeada, la carga que se genera aguas arriba es menor. En vez de ser 0,587, en vez de ser 0,632. Y esto nos puede significar un diseño más económico, ya que las paredes del canal aguas arriba no tienen que ser tan alto como en el caso de la arista recta. Eso ha sido todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.